Ajá. A ver, tenemos autos. Güey, Adal Ramones. O sea, él revolucionó como la forma de hacer comedia en México. Ok. Adal Ramones. Ajá. Sí. En televisión. En televisión. Ajá. ¿Empiezo? Empiezas. Empiézale. Sí. Ya. Para que no se rompa la tradición. ¿Qué onda? Bienvenidos. Oye, Como que se siente que dejamos de hacerlo mucho, ¿no? Y fue el martes pasado. fue un martes. Lunes. El lunes. Ok. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito. Yo no soy Raúl. Se te fue por completo. A ver. Bienvenidos a su podcast favorito. Me agarraste en la lengua, güey. ¿Qué se siente? Sí. Ok, cuéntale. 2, 3. Bienvenidos a su podcast favorito. Yo no soy el arquitecto Mateo Barrientos. Ni yo soy Raúl el arquitecto. Pero el día de hoy vamos a hablarles como siempre, como cada semana, de un tema bastante interesante para ustedes. ¿Y hoy de qué se trata, amigo? ¿Hoy de qué se trata? Bueno, las innovaciones en las ramas en general. En general. De todo. Ya sabes que aquí hablamos de todo. Aquí no es la arquitectura. Y van a decir, no, pues ya hablaron de eso. No hemos hablado, porque aquí se vienen historias bastante interesantes de cómo la gente, estas grandes mentes que han pues marcado tendencias, historias, sí, han ido desarrollando diferentes cosas que ahorita pues ya podemos disfrutar de un auto ensamblado. Claro. Que ahorita ya podemos escuchar de la buena música, Yo diría reírnos con la buena comedia en México. Entonces, de ahí vamos a hablar un poquito y obviamente pues también de los arquitectos. Claro, vamos a cerrar un poquito ya en esta rama que nos agrada, Ajá. a la cual nos dedicamos, que la arquitectura nos gusta mucho, pero al principio nos gusta hablar en general. Así que, pues sin más ni más, arranquemos con el primer innovador de... ¿Quién se trata? A ver, yo cuando estábamos platicando te dije, Ajá. creo que Henry Ford fue uno de los grandes pioneros a la hora de dictaminar cómo hacer un proceso de armado, ¿no? Okay. ¿Quién es Henry Ford? A ver, ¿qué te suena? ¿A qué le suena a la gente la palabra Henry? No, mejor la palabra Ford, ¿no? La palabra Ford, pues ¿a qué le suena? Primero pensamos en autos, en los carros, 100%. En los autos, sí. ¿No? Entonces, a ver, este cuate que fue Henry Ford, empieza a lo que yo conocí, a lo que yo supe por ahí en algunas clases de la arquitectura. De hecho, me lo enseñaron. Okay. Sí. ¿Por qué me lo enseñaron? Porque a él se le dictamina, más bien se le da esta idea de hacer ensambles mucho más eficientes, más rápidos, ¿no? Aquí la intención era sacar volumen, sacar lo más que se pudiera, sacrificando un poco la calidad. Antes era más artesanal, ¿no? Claro, antes era todo más hecho a mano, que seguía en ese entonces siendo a mano. Ajá. Pero él se le ocurre, no sé si exactamente a él surgió, pero él fue el pionero. El que lo puso en práctica. Él sí, dijeron, Henry Ford, ¿no? En poner este ensamble en banda, ¿no? Que era esto, pues, sobre una banda se ponía el chasis del carro y se iba ensamblando, se ponían las puertas, se ponían las llantas y se iba armando todo el carro, ¿no? Es como los que han visto la película de Chucky, que a mí me da mucho miedo cuando van a la fábrica esta de los muñecos que van pasando por la bandita. Exactamente. Que, al final se hace, qué miedo. Exactamente. Bueno, en su referencia de Chucky y trauma. Pero en el caso de los carros, bueno, pues yo creo que todos hemos visto ese ensamble de brazos robóticos. Sí. En donde se van poniendo las piezas, ¿no? Bueno, ahí es donde él, creo yo, a lo que acuerdo, destacó de entre otras marcas, ¿no? Ya. Porque su nivel de ensamble en autos, o sea, su volumen era 3-4 veces mayor al de la competencia. No, pues imagínense. Y aparte eso, ¿qué hace? Que sea más barato, ¿no? Exacto. Sí. Sí, Exacto. Porque al momento de quitarles un carro... Es como el capítulo de Bob Esponja, otra referencia cultural. Cuando está Poseidón, no sé si es Poseidón, que hace un chingo de burgers, ¿no? Ándale, y Bob Esponja haciendo su... Una... O sea, yo creo que Henry era Poseidón. Sí. ¿No? O Neptuno, ¿quién era? No me acuerdo. Neptuno. Era uno de esos. No, sí estoy Poseidón. Seguro, pues algo así, ¿no? Haz de cuenta. Y una hamburguesita era un Pagani, que es el que te había dicho, ¿no? Ajá. Que Pagani hace, fíjate, esa es otra cosa muy curiosa. Ajá. Así como está esa cuestión de volumen y una cuestión industrial, está esta otra contraparte artesanal. Exacto. ¿No? Y en esta parte artesanal, ¿qué pasa? Que él hace los modelos a escala de los autos escala 1 a 1, en madera tallada. Ajá. ¿Para qué? Para poder apreciar las curvas.
Oh. Y así te la manejaba él. Él decía que de hecho el retrovisor, los retrovisores de los autos, de los Pagani, el Huayra, él está inspirado en el ojo de una mujer. Ok. Y así te lo explica. Dice, esto es el ojo de una mujer inspirado. Porque todos queremos ver la belleza de una mujer en sus ojos. Okay. Entonces él se basa, y de hecho el retrovisor tiene esa forma curviadita como delineado del ojo y termina en un piquito de los retrovisores. Entonces ahí él es muy artesanal, muy artístico, ¿no? Y tardan en hacer sus carros, me parece que te hacen 2 o 3 al año. Fíjense, o sea, es como esta contraparte, ¿no? Sí. Puedes hacer dinero como Ford haciéndolo en masa o artesanal. O artesanalmente, ¿no? Ya va a depender del público al que vas dirigido también. A ver, se te quema la boca. En la música. ¿Qué ha habido nuevo en la música? No, pues aquí les voy a contar del poderosísimo señor. Ahorita está sonando una melodía. Sí, aquí va a sonar un poquito de Harry Styles, amigo. Harry Styles, es que no. Pero a ver, ¿quién es Harry Styles? Bueno, es que, o sea, ¿quién no sabe quién es Harry Styles? No sé. Bueno, Harry Styles es un ex integrante de la banda One Direction. Para todos los que no saben quién es One Direction, pues es una band boy que surgió hace ya bastantes años, junto con Justin Bieber, como con estos. Estaban como en la misma época, ¿no? Es cierto. Digo, o sea, rompieron cañón con la industria de la música. ¿Qué pasa? ¿O a qué voy? El chiste es que Harry Styles, pues ya, termina la época de One Direction, que eran 4 integrantes, ya eran 5 y al final 4, ¿no? Entonces se separa la banda y cada quien se va por su parte de solista, ¿no? Hay unos que pegaron más, otros que pegan menos, pero lo que a mí me parece interesante con Harry Styles es que su música, o sea, se mantiene pues todavía vigente y aparte competitiva contra todos los artistas de talla internacional. O sea, el cuate ganó un Grammy hace poquito con su segundo disco. Como solista. Como solista. Entonces, para mí eso es romperle en grande. Y es que, a ver, la música antes, yo siento que estaba muy reservada a que tenías que sacar álbumes, como volumen de música, ¿no? Ahorita no, ahorita ¿qué pasa? Obviamente sacan álbumes, pero sacan sencillos, ¿no? Ambientan sencillos y van pegando. Le comentaba a Mateo, o sea, Harry sacó apenas su sencillo de Acid Was, que está muy bueno. ¿Qué? Paréntesis. Estabas emocionadísimo un día antes. Yo sí. De que ya iba a salir el video. Estábamos como estresados porque decíamos, ya hay que empezar a grabar. Digo, déjame poner esta canción. Y ya la puse. No, yo la disfruté mucho. Bueno, el punto es que saca esta canción y pues la rompe en internet. O sea, en YouTube creo que sacó récord de la canción que más se ha escuchado en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, yo siento que mentes como esas, y es que, ojo, o sea, puede haber músicos, ingenieros, puede haber de lo que sea, pero estas mentes que revolucionan la forma de hacer las cosas, yo siento que son las que valen la pena. Las revolucionan, a ver, te la debo a ti, porque yo creo que las piensan a su forma, salen de lo común. Sí, claro. Y son estas mentes originales que quieren hacer las cosas de una forma distinta a la que ellos se sienten cómodos. Traen su esencia, ¿no? Exacto. O sea, en este mismo ejemplo que te pongo de Harry, ¿no? El cuate hace música, él decía en la entrevista, pues son cosas que me pasan, ¿no? Sí. O sea, son cosas que yo vivo. A veces el cuate escribía un montón de canciones y no sacaba todas, simplemente porque no sentía que era el momento de lanzarlas. Pero siempre su carrera como solista, obviamente viene acompañada de otras grandes mentes que le ayudan a componer, a la grabar y todo. Sí. Pero el cuate es como muy artístico y dice, ¿sabes qué? Yo voy a expresar lo que yo siento, lo que yo he vivido, y yo creo que ahí es cuando conectas con la gente, ¿no? Cuando expresas lo que eres a través de lo que haces. Fíjate que ahorita que dices eso, no está en el guión, pero me acordé de otra mente grande, así yo creo que es realmente, no por inteligente, sino por todo lo que está desarrollando actualmente del siglo XXI, va a ser así la mente más grande, Elon Musk. Bueno, sí, el cuate es... O sea, este cuate, de verdad, aquí sí te creo, el que no ha oído ese nombre está debajo de una piedra. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿entonces sabes la historia de Elon?
o algo parecido. Pues algo ahí he escuchado de que empezó como con su hermano, ¿no? Ajá. Una empresita. O sea, desde chico, desde niño le llamó la programación. Ajá. ¿No? Desde chico. Entonces empezó a programar y creo que lo primero que programó fue un videojuego. Que actualmente todo lo puedes jugar en Google. Ok. O sea, sí, ahí está, no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor aquí sale en edición, ¿no? Pero se lo compran por $500, su jueguito. Ajá. Y él era niño, menor de edad y todo. $500. $500. Después de ahí desarrolla, creo que otra aplicación. Desarrolló una o dos aplicaciones que evolucionaron a PayPal. ¿No? La vende, se vuelve mega millonario. Sí. Y en una entrevista le dicen, bueno, ¿y qué decidiste hacer? Te volviste millonario como a los 22, 23 años, ya multimillonario. Ajá. El clásico millonario de Silicon Valley, ¿no? Y dice, pues todos esperaban que hiciera lo que todos los millonarios de aquí hicimos. Pues comprarnos nuestra isla privada, nuestro helicóptero e irnos a vivir ahí. Y ya. Y dice, ¿pero tú qué querías? ¿O por qué no lo hiciste? Pues podías hacerlo. Dice, sí, podía hacerlo. Pero no era lo que yo quería. Okay. Yo no me quería volver mega millonario y ya, ¿no? O sea, yo quería hacer algo trascendente. Sí. Entonces él empieza a invertir en las energías renovables. Okay. Y se da cuenta que existe una empresa en quiebra que era Tesla. Él no la funda, él compra Tesla a dos. Yo creí que él había fundado. No, él la compró. Él la compró y su fortuna se le invierte a Tesla. Órale. Se le invierte a Tesla y no levanta. Y empieza a estar también en bancarrota. Sí. ¿Qué pasa? Que me parece que se le pide un préstamo, o sea, se asocia. Se asocia con otras marcas de autos independientes por porcentajes de la empresa, de Tesla, y de repente empieza a crecer y ahorita es su brazo fuerte. Ajá. Después empieza en Neuralink, que es una ingeniería neuronal para hacer acá cosas, desconozco mucho de eso, pero igual ¿cómo se llama? En SpaceX, en los viajes espaciales, en la colonización de Marte. Entonces, ahorita el gran chismecito de Elon Musk es que quiere comprar Twitter. O sea, él ya dijo, yo quiero comprar Twitter porque Twitter lo tienen hecho un relajo. Aquí no se puede decir nada, hay mucha... Sí, yo no uso Twitter. ¿Tú usas Twitter? Para ver noticias. ¿Sí? Sí. O sea, porque las ves en segundos. O sea, pasa algo y luego ya está ahí y se está hablando. O sea, tú en los comentarios de hace 10 segundos. Sí, Twitter es el chismecito puro y pajarito. No, sí. De hecho, fíjate. Es el que te dijo un pajarito. Pero lo quieren demandar a Elon Musk por hacer esa declaración de que quiere comprar a Twitter. ¿Por qué? Pues resulta que Elon Musk tiene, creo que el 18% de las acciones de Twitter. O sea, es el accionario... Socio mayoritario. El socio mayoritario en acciones de Twitter. Todos tienen que el 2, que el 3, que el punto tantos. Entonces, el hacer esa declaración de que quiere comprar Twitter hace que se eleven las acciones. Y por ende, él se gana lana y enriquece esa misma. Entonces, bueno, o sea, de que unas palabras. Claro. Vamos con cualquier cosita. Hace poco ves que, bueno, no sé si sepas de la Cybertruck, que fue su camioneta futurista, una que presentó, la del vidrio roto. La aventaron y se exactamente. Sí. Bueno, él dijo en una declaración que ibas a poder jugar un videojuego que también se puso de moda en esos entonces, que se llama Cyberpunk, de hecho. Y Cyberpunk salió muy mal ese juego. Salió rotísimo. Entonces, las acciones de esa empresa del videojuego bajaron tremendamente. O sea, se fue muy mal. Y esas palabras de esa declaración de Elon Musk, es decir, en mi camioneta van a poder hacer que ese videojuego corra, hizo que la empresa del videojuego se levantaran sus acciones. Entonces es muy fuerte cómo sus palabras tienen tanto impacto económico en todo el mundo. El Bitcoin él lo controla. O sea, él hace declaraciones de Bitcoin en decir, nosotros vamos a aceptar pagos de Bitcoin en Tesla. Tú vas a poder comprar tu Tesla con Bitcoin. Y Bitcoin sube, se dispara. ¿Por qué? Pues porque dicen, es que tiene valor, porque lo está diciendo él. Entonces es tan increíble cómo él está ahorita moldeando todo esto y pensar que él era un sudafricano inmigrante a Estados Unidos que vivía y dormía en un cuarto en donde ahí trabajaba. O sea, son estas mentes que a lo que íbamos, que están súper más allá
siempre buscando qué hacer, ¿no? O sea, por la visión que tienen. Tienen visión, digo, se combina la visión con la suerte, con el trabajo. Sí, bueno, ¿no? Sí, o sea, muchas cosas. Es un montón de factores que hacen a las grandes. No crean que las grandes mentes nomás despiertan y ya hicimos mil cosas. Ajá, hicimos mil cosas. Es trabajo de constancia. Sí. Y otras grandes mentes que tenemos en México, adivina quién. A ver, ya hablamos de Elon Musk, que es yo creo que viene ahorita el más grande de grandes. Más grande de grandes, porque todos lo recordamos entre risas, entre bromas. Me puse naranja. Y yo nada más te voy a decir algo. ¿Quieren monólogo? ¿Quieren monólogo? Por eso tienen 40, porque no gritan bien. ¿Quieren monólogo? Señores, eso es juventud. Eso es juventud. Ahora quiero que se levanten todos los que son gays. Todos los que son... Ok. A ver. Oye, a ver. Quiero que griten. Yo creí que nadie se iba a levantar, pero... Perdón, pero no los había visto. Oye, pero no se les nota nada. ¿Quieren monólogo? Yes. Adal Ramones, o sea, para mí Adal Ramones es un cuate que revolucionó la forma que se hacía comedia. Digo, Adal Ramones y su equipo, ¿no? Porque no nada más era él. Claro. Pero otro rollo en general revolucionó la forma en que se hacía comedia en México. ¿A qué voy con esto? Dirán, arquitecto, pero están hablando de Elon Musk y te vas a la comedia. Es que, oye, o sea, el tema de hacer comedia ya venía de Estados Unidos con los stand-ups y no sé qué. En México no se hacía. Adal Ramones lo implementa en su programa. Y o sea, fue un programa que duró años. Como 13, 14 años. O sea, ha sido el programa de Televisa que más ha durado. Sí. O Chabelo, quién sabe. Uno de esos puede dos. Ser, puede. Pero, ¿tú veías, ahí te dejaban ver otro rollo? Sí, o sea, yo era fan de Otro Rollo. Yo le decía a mi mamá, hoy tengo que ver Otro Rollo. O sea, no, te tienes que dormir temprano. Porque pasaba como a las 8, 9. Déjame. Ok, ya lo veíamos entre familia ahí. Estaba padrísimo. Y ya desde ahí, o sea, empezó a hacer como todo esto, generación de los comediantes que hacían stand-up, ¿no? O sea, a partir de Otro Rollo, yo creo que la gente empezó a decir, ok, no todo se trata de contar chistes como Polo Polo, que digo, es otra mente maestra, como El Costeño, como El Compayito. O sea, puede haber otra forma de comedia en México que no te tienes que caracterizar de alguien necesariamente para ofrecer risas, ¿no? Sí, porque lo que hacía Adal Ramones era eso, era pararse enfrente de un público en vivo. Siendo él. Ajá. Que ya había preparado su monólogo, ya había pensado, o sea, había una preparación. A mí me dijeron en la universidad, para que tú puedas improvisar tienes antes que dominar el tema. No puedes improvisar algo que no conoces. Él tenía dominadísimo sus temas. Por eso podía hacer esos chistes, por eso sabía hacer esas transiciones de cámara que era chistoso. Yo me pregunto, no sé si llegaste a ver cuando estaba el cuadro de la cámara que no se movía, tú veías tu tele y se veía como que caminaba y pasaba de un lado a otro. Y yo decía, ¿cómo se verá desde afuera el güey? ¿A qué nivel de piso? Esta me gusta, esta. Es así de... Eres un imbécil, ¿o qué quieres? Quiero que vayas a casa de Moxie y lo mates. Todavía mata en contrapicada, todavía va a ser... ¡Soy Godzilla! Es bien chistoso de que le hace y ya se regresa. Pero es que todo eso, él ya tenía en mente que lo estaba haciendo para la tele. No, o sea, no le importaba que estuviera la gente en vivo. Sí. Y eran estas mentes que dice Raúl, que es cierto, ¿no? Están en otro nivel. A mí no dejaban ver Otro Rollo. No te dejaban. No me dejaban porque decía muchas groserías, que eso fue algo que también hizo él nuevo. Groserías de que no las decía. No. Las iniciaba. Me acuerdo de uno que decía, y entonces llegan los 3 superhéroes, no mano chino jo. Y así, no mano chino jo. O sea, padrísimo. O sea, o que hacía que el público, cuando decía, no no jo, no chingue, todo eso era algo que involucraba a la gente en vivo y hacía que en vivo se creara una armonía muy interesante que se transmitía en tele. ¿No? O sea, que te llegaba a ti. A mí, te digo, a mí no me dejaban por mi mamá y mi papá lo criticaba mucho. Y decía, se hace chiste así. No le gustaba. Entonces, yo lo empecé a ver desde grande. O sea, ya en YouTube me ponía a ver esos monólogos mal grabados, pero
pero me sigo divirtiendo hoy en día viéndolo. Y es que está padrísimo porque, o sea, aparte no dejan como esa línea de lo que hacen. ¿A qué voy? O sea, Adal Ramones llegó a un punto en su programa donde ya no era suficiente el monólogo, ¿no? Ya tenían que implementar otras cosas, pero todo sobre la comedia, todo sobre hacer reír al público. Las entrevistas que tenía con grandes actores en esos momentos. Fue Will Smith al programa, o sea, eso está increíble. Entonces yo creo que estas grandes mentes pues van cambiando el rumbo de todo, ¿no? Exacto. O sea, pueden cambiar el rumbo de la humanidad, del mundo de los actores, el mundo de los comediantes, pero eso es lo que vale la pena. Y ahora sí entramos al tema de la arquitectura. Para ti, ¿quiénes crees que han marcado como esta forma de ver la arquitectura? Puede ser mexicana, puede ser internacional. ¿Para ti quién? Mira, yo ya empiezo a dudar un poco sobre esto. ¿Por qué? Porque ya es cuestión de gustos las tendencias que se van marcando, ¿no? Hay gente que puede seguir cierta tendencia de cierto arquitecto y hasta cierto punto eso va a gustar, ¿no? Y de repente va a llegar a otra tendencia. Entonces aquí yo creo que ya es cuestión de los estilos de diseño, los estilos arquitectónicos. Pero por ejemplo, yo el que te comentaba que se me hace increíble como esa historia cuando yo la conocí fue la de Teodoro González, ¿no? Con el concreto martelinado. Ahí, ¿qué pasó? Bueno, cuando yo te conté esto, yo dije, más bien cuando yo lo supe y luego te lo conté, dije, estás increíble porque el Auditorio Nacional él lo remodela, ¿no? Y la estructura realmente no era así, era más de fierro, ¿no? Era más industrial. ¿Qué pasa? Pues él empieza con este estilo brutalista que tiene, que siempre fue su estilo, bueno, ya mucho después ya lo cambió, pero en una entrevista que le hacen dice que él llega a la obra y dice, a mí me sorprendió en ese momento cuando llego, me paro enfrente de la obra que se estaba desplantando, el sonido de más de 100 cinceles dándole al concreto. Más de 100 cinceles al mismo tiempo. Dice, para muchos era ruido, era algo molesto. Pero para mí, que yo sabía que estaba cada golpe moldeando el nuevo Auditorio de México, dice, para mí era esta sinfonía. Dice, era increíble. Y hay unas imágenes en esa entrevista que le hacen de esas tomas. Y hay gente colgada con sus cuerda. Y literal rompiendo y desbastando el concreto. Y dices, cualquier otra persona habría dicho, estás loco. ¿Cómo vas a cincelar toda una mega estructura ya de concreto, ya colada? Y él decía, no, es que la textura y el acabado que se le va a dar va a ser único. Y eso era algo que solamente su mente podía concebir. Por eso eran estas personas que marcaban estas tendencias. Y que ahora, o sea, hace esto en el auditorio y esto le abre puertas también, o bueno, ya tenía abiertas las puertas que con Banamex, que con Infonavit, o sea, porque él hace todos los Banamex que hay en la zona del centro y del sur de la ciudad. Eso no lo sabía. Y tienen el mismo estilo, o sea, todos están martelinados, las oficinas del Infonavit también están martelinadas, o sea, como que perfecciona esto y junto con Abraham Sabludowski, obviamente, él está en colaboración con él. Pero pues, o sea, cambia el rumbo también de otra forma de hacer la arquitectura, ¿no? Fíjate que yo cuando estoy trabajando, no sé si te conté... en México. No sé si te conté que cuando yo estoy trabajando en el despacho ahí en la Ciudad de México, yo todavía no sabía nada de arquitectura. Pues yo solo trabajaba de eso. No lo había estudiado. Entonces yo me paraba en el auditorio, ahí pasaba el camión que me subía a Bosques, a Santa Fe, y nosotros trabajábamos enfrente de Arcos Bosques, el famoso Pantalón. Que también es de él. Que también es de él, pero yo no lo sabía. Entonces, cuando yo terminaba mis turnos, yo luego me quedaba en la obra para no regresarme tan tarde y me iba a Arcos. No era lejos, literal aquí al libramiento, caminando. Pero pues al tamaño y en colinas, pues lo ves enfrente. Entonces cuando yo llego, el piso era igual que el auditorio. Era martelina, era concreto, y lo veía tan grande y veía Arcos Bosques 1 y 2 con la horizontal, ¿no? Con este cuerpo también atravesado. ¿Qué es el famoso Pantalón? O sea, el famoso Pantalón, exacto. De Santa Fe. El de Santa Fe. Y me llamaba tanto la atención porque era un edificio que no ves en otro lado. O sea, y aparte que impone. Entonces lo veía y dije, está muy padre, ¿no? Terminaba. De regreso pasaba por el famoso Dorito.
¿Cuál es el Dorito? El Dorito es Torre Virreyes. Ok, el que está por Chapultepec. Ajá, la glorieta de Chapultepec. Ahí está que está inclinado, es todo de vidrio. Que también es de él. Y yo lo veía y decía, ¿cómo está hecho? Está mal. Pero todo esto sin yo saber quién lo había construido. Y lo veía y yo decía, está increíble. Llegaba al Auditorio Nacional y me tenía que meter al metro. Y llegando al auditorio, pues esa inmensidad, ¿no? Y decía, esto está increíble. Entro a la universidad y en investigar a Teodoro González me doy cuenta que todo mi recorrido de todos los días al trabajo era el recorrido de Teodoro, ¿no? Y yo dije, wow, sin saberlo, que eso es lo interesante, sin saber que era el mismo arquitecto, sus obras, todas las que yo vi de él sobre el transcurso, todas me gustaban. Porque eran obras llamativas, eran obras brutalistas, imponentes, muy grandes, con formas retadoras. Y hasta te marca como el tiempo de que se diseñaron. O sea, cuando tú ves la arquitectura esta del martelinado de Teodoro, tú sabes que se hizo en una época de México. Sí. Después ves su arquitectura, que es más como la de Reforma 222, Arcos Bosques, y sabes que es de otra época. Sí. Y después culmina con Virreyes, Mánacar, creo que fue su última obra. Sí. Y o sea, no la vio terminada. Pero ya te habla de algo más moderno. Sí. Entonces van evolucionando junto con el país, güey. O sea, ajá, exacto. Él fue creciendo su historia como arquitecto con la historia de la Ciudad de México. Él la forjó junto. Sí. Dio una exposición de sketching y maquetas en Bellas Artes, como por ahí del 2010, 2011. Yo me he enterado yo desde... Y él estuvo ahí hablando sobre esos trabajos. Y yo me pongo a pensar, imagínate qué habría sido estar en una plática con él en Bellas Artes, en donde él te explicaba cómo era su proceso de diseño, en qué se inspiraba a la hora de sacar líneas, siendo una persona que fue pupilo de Le Corbusier. O sea, dices, güey, no es cualquiera. O sea, bueno, no fue cualquiera. Que está bien padrísimo, porque ahí arriba tengo un libro donde están como todos sus cortes pensados. Y me encanta porque ocupa el modulor. Como para darle escala a sus cortes está el modulor ahí. Nah, qué cosa. Y hay otras entrevistas de él en donde habla justamente cuando estaba con Le Corbusier y dice, Le Corbusier me dijo un día, hazte el diseño de estas ventanas. Y nos sentábamos los dos y empezábamos a ver y me decían, no, busca la simpleza, en la sencillez está la... Y yo me pongo a pensar y digo, imagínate esas tardes tan increíbles de plática de arquitectura con grandes Qué bonito. No, increíble. Y esta mente es traída a nuestra ciudad desarrollando grandes proyectos y abriendo una gama de arquitectura. ¿Sabes a mí que me encanta? Cuando, o sea, no solamente una mente participa, sino como que el hecho o la evolución de un estilo, de un tipo de arquitectura, viene con varias mentes detrás. Y aquí te voy a poner el ejemplo que a mí me gustaría abordar, que es el ejemplo de Legorreta, con Barragán, con Chucho Reyes, con Matías Geritz. O sea, estos cuates eran como los Power Rangers de la arquitectura, güey. Y literal digo Power Rangers porque sí hacían colores, güey. Sí. O sea, y a mí me parece increíble cómo, o esta capacidad de fusionarse para lograr esta arquitectura que ya no nos podemos deslindar de ella. O sea, ya si hablas de arquitectura mexicana, automáticamente te viene a la mente Barragán, ¿no? Que ha sido el único que ha ganado el Pritzker mexicano. Ajá. Entonces... Hasta ahora, próximamente. Y o sea, si hablamos de Legorreta, no puedes dejar de pensar en él sin el color. Si hablamos de Geritz, pues otro cuate que era artista, pues escultor, pintor, que te vuela la cabeza, ¿no? Y o sea, y tú dices, es que estos tres eran unos masters. Y luego dices, ¿y atrás de ellos quién estaba? Pues estaba Chucho Reyes, ¿eh? Ese era el cuate que les decía, nah, están bien chavos, no pinten estos de este color, mejor píntenlos acá. Y o sea, aquí también ves la contraparte, ¿no? Del gran artista, la gran mente que reluce ante el público. Y está el otro cuate que es como el maestro de todos. Claro. Y que está tranquilo en su casa pintando sus gallos en papel china, ¿no? Comiendo sopa de color rosa porque le echaba colorante para que combinara con su sala. O sea, este cuate era la mente detrás de ellos. Y tú dices, ¿cómo esa combinación hace cosas tan padrísimas? Claro, ¿no? Que, ojo, esta combinación
que es una combinación orgánica. Se va dando por la vida. Sí. ¿No? O sea, son estas mentes que se van juntando porque el camino de ellos tenía que juntarse. Sí. Son personas que tenían las mismas metas y por ende sus caminos se cruzaron. Yo ahorita que dices eso, yo me acuerdo mucho de Andrés Casillas, que fue el aprendiz de Barragán. Sí. Y cuando sabes la historia de Andrés Casillas, entró porque pues no había otra cosa que hacer. y entró con Luis Barragán, ¿no? Que también para ese entonces era reconocido, era un buen arquitecto, pero no era lo que ahora es, ¿no? O sea, el tiempo hizo que se forjara esa leyenda de Barragán por toda su trayectoria. Porque es una leyenda. Porque lo es. Sí. Pero a eso voy. En su proceso él no lo era. Ajá. La leyenda te lo hace el camino el camino recorrido hasta que culminas. Ajá. y se cuenta tu historia. Yo creo que te vas haciendo leyenda cuando vas, no sé, que la gente intenta hacer algo nuevo y de repente en el resultado dice, ah, caray, esto se parece a lo que ya habían hecho. Digo, dicen que ya todo se inventó, ¿no? Sí, que nadie va a descubrir el hilo negro. Pero te das cuenta de que ya se hizo. ¿Quién lo hizo? Ah, pues Barragán. Dices, ok. Voy a hacer la arquitectura mexicana extrayéndolas. Ya lo hicieron. ¿Quién? Barragán. Y tú decides, no manches, el cuate hizo todo. Pero aquí es donde entra. A mí un arquitecto me dijo, cuando le empecé a hablar sobre otro arquitecto actual, me dice, no, eso no tiene nada de nuevo, eso ya existe. Le digo, pues sí, no lo crearon, pero lo regresan con esta frescura actual que pues nadie lo está haciendo, ¿no? Y hasta donde yo sé, muchas tendencias que regresan, nadie se las adjudica. Simplemente las adoptas, o más bien tú te adoptas a esa tendencia anterior que a lo mejor a ti te gustó, y que esa es tu esencia. A la hora de que tú la llevas al público actual y haces que esa esencia se vuelva también tuya y de los demás, dicen, él. Y ya cuando te pones a investigar dices, no, ya venía de antaño. Sin embargo, yo por él la conocí. Exacto. Entonces ahí es donde pues él tiene un mérito, ¿no? A pesar de que algo ya existiera, el que tú por tu propio estilo y por tu gusto traigas algo anterior que lo vuelvas actual, que esto aplica en todo. O sea, si ahorita llega alguien que diseñe un nuevo auto más clásico, no futurista, y a la gente nos gusta, pues tú dices, ay, no, esto está perroncísimo. Sí, ya existía así, pero ahorita ya no había. Ahorita todos lo hacían feo. Lo trajeron. Y ahorita ya lo volvieron a traer. Y esto se agradece, ¿no? Esto pasó con la arquitectura. Entonces, yo por eso me acordé de Andrés Casillas, porque cuando yo empecé a ver la obra de Andrés Casillas, era Barragán. Y los colores, y los cortes, los ángulos, yo decía, pues es que es obvio, pues su maestro fue Barragán. Y no por eso significa que él haya sido malo. Y luego te das cuenta de la arquitectura de Lucio, ¿no? Lucio Muñay, y que trabajó con Andrés Casillas y se parece también, ¿no? O sea, ya a lo mejor sus casas son blancas. Sí, ya no rozan. Pero pues se parecen, o sea, que el uso del patio, el uso de los espacios como un poquito laberínticos. Pero ¿a poco Lucio Muñay? Sí, cuando... Entonces... Ya no sabía eso. Entonces aquí es donde te empiezas a decir... Nos van dejando ese legado y está padre. Que también, digo, entre las grandes mentes hay ciertas discusiones, ciertos chismecitos que estaremos abordando en el siguiente video. Así que espérenlo. Me da risa tu forma de decir chismecitos. Pues nada, chicos, o sea, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un poquito de cómo nosotros admiramos a estas grandes mentes. Claro, o sea, entender que hay mentes grandes en todo, en la arquitectura, pero también en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, la grande mente futura puede ser la persona que nos esté viendo ahorita. Puede ser tú. Exacto, si tú te dedicas a hacer... ¿Qué? No sé, muebles. ¿Has visto los muebles modulares? Los que se mueven acá bien loco y... No me gustan. Tienen un toquecito que a mí no me desagrada, pero no sé si lo tuviera siempre, ¿no? Sí. Porque hay un... No sé si has visto estas puertas que las abres y como que se transforman y se vuelve a armar del lado derecho. No me gusta eso. Lo que a mí no me gusta, por ejemplo, son las cosas como multiusos, ¿no? O sea, que de repente tienes una mesa que se vuelve a la vez cuadro cuando no ocupas el espacio y no sé qué. Eso yo digo, es como los cinturones doble vista, ¿no? Yo digo, no manches, o sea, qué horror. Yo creo que es lo peor que se ha inventado en esta vida. Y pues bueno, esperemos que tú, gran mente del futuro, te suscribas. Aquí está el botón, así que por favor. Pues hasta aquí los dejamos, les mandamos un gran abrazo y nosotros nos llevamos
nuestras ideas. No, nuestra boca. Cuídense mucho. Bye. Un abrazote. Chao. Vámonos. Ay. Siento que ahora estás tú muy atrás. Sí, ¿verdad? Ajá, se te relaja.